Seguimos entonces en el programa con Gabriel Rabinovich. Gabriel, publicaron otra etapa de CEL. ¿Y eso por qué les cambió a los laboratorios? ¿En dónde estaban yendo y con este artículo que publicaron les cambió la vida a ellos? Mira, toda esta historia empezó en el año 2004, justo cuando yo vine acá al programa. Cuando nosotros teníamos los informes, nosotros bloqueábamos galectina 1 para aumentar la respuesta inmune. En ese momento solo habíamos asociado galectina 1 con la respuesta inmunológica. Bien. Y en ese momento los patólogos, que eran los que analizaban los tumores, nos decían: pero fíjate, Gabriel, que además de aumentar la cantidad de linfocitos, hay menos vasos sanguíneos. Deberían evaluar si el tumor también está, si galectina 1 producida por el tumor también está involucrada en la generación de vascularización. Ajá. Cuando nosotros publicamos el trabajo de Cancer Cell, nos decían los patólogos que había disminución de vasos sanguíneos, a lo cual yo decía, mejor que trabaje en ese tema alguien que conoce más de vascularización que yo soy inmunólogo. Yo di esta charla en una clase en la Universidad de Río Cuarto y un becario se acercó a mí, Diego Crossi, que la verdad es que me salvó la vida porque me enseñó un montón y aprendí un montón con él. Y él me dijo, a mí me gustaría trabajar en ese tema. ¿Por qué no emprendemos juntos así la aventura de empezar con un tema nuevo? Él descubrió un factor que lo que ayuda es a formar vasos sanguíneos. ¿Un factor qué quiere decir? ¿Un azúcar? No, un factor es una proteína. Una proteína. Que al unirse, se llama factor de crecimiento endotelial, se une a las células endoteliales y las hace vasos sanguíneos. Okay. Empieza a formar vasos sanguíneos. Son las células que forman los vasos sanguíneos y entonces que alimentan al tumor. Y entonces en ese momento era raro porque era como que galectina 1 se unía al mismo receptor, promiscuamente compartía el mismo receptor. Entonces nos hacía un poco de ruido ese tema. Empezamos a repetir los experimentos con distintas técnicas, distintos becarios, y pasaba exactamente lo mismo. De miles y miles de receptores que había en la célula, el receptor que se activaba era el mismo que tocaba el factor de crecimiento endotelial. Y uno siempre tiene el paradigma de que hay un ligando para un receptor. Entonces, en este caso habría un ligando no canónico. Alguien que cuando se va de viaje el ligando empieza y toca la misma puerta del receptor. Bien. Y entonces nos empezamos como a sorprender de esto y ahí empezamos a hablar con clínicos, con oncólogos clínicos. Y nos alimentó muchísimo esta cosa de la experiencia clínica, de qué le pasaba a los pacientes. Interdisciplinario, empezaron a trabajar con médicos. Exactamente. Y ahí los médicos nos decían, pero miren que lo que pasa normalmente es que cuando se bloquea este factor canónico, el factor de crecimiento endotelial, el receptor se sigue activando, o sea, los pacientes siguen teniendo vascularización y desconocemos por qué. Y entonces ahí dijimos, bueno, ¿no será que galectina 1 es el ligando no canónico que despacito se va uniendo a ese mismo receptor y cuando yo lo bloqueo con la terapia al receptor primario, al esposo del receptor, viene el ligando no canónico y lo toca y lo activa? Entonces fue bastante seductor empezar a trabajar en eso y empezamos a contactarnos, a traer modelos experimentales resistentes, sensibles al tratamiento. Bueno, y en el año 2010 empezamos a armar esa historia y mandamos a publicar el trabajo a la revista Cell y lo que básicamente ahí demostramos es que en ausencia, en aquellos tumores que son resistentes al tratamiento anti-VEGF, que es contra el factor canónico, y donde secuestramos al factor, el receptor se activa porque galectina 1 empieza a tocarlo. O sea que galectina 1 es como que hace varias cosas. Mata para favorecer al tumor, ¿no es cierto? O sea que entender galectina 1 es casi como estar entendiendo la historia del cáncer. Un poco sí, es un mediador que está involucrado como otros mediadores también, en distintos mecanismos involucrados en los tumores. Tímidamente lo mandamos a publicar a Cell pensando que lo iban a rechazar al otro día. Porque no era Cancer Cell en este caso, era Cell puro. Y aparte porque era un mecanismo que tendía hacia la clínica, pero que decíamos capaz que esto es mejor para Nature Medicine, pero lo mandamos a publicar a Cell y a la editora le interesó. Lo mandó a varios referís, tuvimos 5 referís y en el año 2013, después de 3 años, con muchas cosas que nos pidieron, pudimos publicar este trabajo. Y lo pusieron en la tapa. Y nos encontramos con la gran sorpresa que nos pidieron un video y que lo pusieron en la tapa. Y para nosotros una alegría grande porque empezó a despertar la idea de que para poder tratar aquellos tumores resistentes, lo que uno tiene que hacer es también bloquear galectina 1, que tiene un efecto doble, estimula la respuesta inmune y por otro lado bloquea la vascularización. ¿Y no presenta entonces una suerte de innovación mostrando cómo la inmunología empieza a ser un factor determinante en los tratamientos anticancerígenos, en la búsqueda de las curas o mejoras? ¿Cómo habría que decir bien la frase? Bueno, en realidad nos insertamos en un mundo distinto. Hace 3, 4 años el mundo de la oncología ha cambiado radicalmente porque hubo una revolución enorme, que es la revolución de la inmunoterapia.
Durante muchos años los inmunólogos trataron de darle a los oncólogos herramientas para poder tratar tumores. Y los oncólogos tenían esta fórmula de quimioterapia y de radioterapia. Hace muy poco tiempo aparecieron inhibidores que bloquean otros mecanismos diferentes a la galectina-1, que son dos particularmente, uno es PD-1 y el otro es CTLA-4, son dos moléculas inhibitorias que frenan a los linfocitos, que se descubrieron un poco antes que galectina-1 y que están en la superficie de linfocitos, y la idea es que con anticuerpos monoclonales, bloqueando estas señales inhibitorias, uno libera los frenos de la respuesta inmune antitumoral. Es como con un auto. Un auto, vos querés acelerar. Yo cuando aprendí a manejar, trataba de acelerar y le decía a mi amigo, ¿qué está pasando que él no acelera el auto? Me decía, bueno, tenés el freno de mano puesto. Claro. Y lo que pasaba con estos puntos de chequeo inhibitorios o señales inhibitorias es que está el freno de mano puesto. Entonces, en este momento, una revolución enorme que hay es que nos estamos enfrentando con una nueva farmacología del cáncer, donde la inmunoterapia ha aumentado la sobrevida en una gran cantidad de pacientes que ya considerábamos que no iban a poder tener una importante sobrevida, especialmente sobrevida libre de enfermedad, y es estimular la respuesta inmunológica, activar. Para poder conocer un enemigo, no solamente hay que conocer al enemigo, sino que hay que fortalecer el ejército interno. Y bueno, lo que hacen estas inmunoterapias, que ya hay compañías farmacéuticas que las están vendiendo y que básicamente la Food and Drug Administration en Estados Unidos, las agencias regulatorias europeas y de Estados Unidos las han aceptado, es estimular la respuesta inmunológica y para poder eliminar el tumor. Me pasé del tiempo lejos. Te quiero hacer una pregunta, tratar de contestarme breve. Una cosa que nunca entendí, ¿por qué cuando una mujer queda embarazada, entonces el cuerpo de la mujer no ataca un cuerpo extraño como es una criatura dentro de sí? Bueno, nosotros hicimos un trabajo asociado, un trabajo que publicamos en Nature Medicine en el año 2007, y lo que vimos es que dentro de los factores que tiene la placenta para poder paralizar ese linfocito, que es un linfocito materno que está reconociendo la mitad del feto que es paterno, está galectina-1 también involucrada. También está involucrada. No sé, yo no voy a esperar 11 años porque no sé si voy a estar y no sé si voy a hacer este programa y no sé si voy a vivir siquiera. Pero en realidad es realmente apasionante. Yo creo que muchas veces, yo tengo muchas curiosidades, pero si pudiera elegiría trabajar en el laboratorio tuyo o en el de Alberto, porque yo los veo a ustedes con una pasión para hacer esto, y aparte los cuestionamientos, pero si entonces si la galectina tiene que pasar esto, ¿dónde está? Y que de pronto vos decís se descubre por casualidad. Y sí, qué sé yo, es casualidad, pero todo, así también se descubrió la penicilina en todo caso, qué sé yo. Uno va probando por un montón de lugares y no sabe dónde, qué sé yo. Bueno, a mí me hace muy feliz estar en esto y la verdad es que si tendría que elegir mi vida otra vez, volvería a vivir la vida que tuve. De la misma manera. Gabriel Rabinovich estuvo aquí en Científicos de Industria Argentina, seguimos con el programa.